Juan dice, tienen ingeniero nuclear, pero le falta un community manager. Tal cual. Bien, entonces vamos a hacer un resumen introductorio. La clase de hoy va a ser visualización de datos, ¿sí? En la parte teórica vamos a ver justamente toda la teoría detrás de los tipos de ploteo y cómo entenderlos y cuándo hacer cosas y cuándo no. Y después vamos a mostrar en la parte práctica un notebook de cómo deberían hacer ustedes. Y esta clase es muy importante porque es casi diría más de la mitad de la primera parte del TP. Así que es muy importante que terminen la clase entendiendo esto, porque mañana vamos a dar el enunciado. No, mentira, mañana no, hoy. Hoy vamos a dar el enunciado, ¿sí? Y estaría bueno que ya tenga una idea de cómo encarar justamente el TP. Obviamente va a faltar una clase de mañana para que terminen de atar los cabos, pero ya deberían, después de estas dos clases de esta semana, ser capaces de empezar el TP tranquilamente. Dicho eso, lo dejo con Juan y Jan, que van a dar la teórica, ¿correcto? Correcto. Todo suyo. ¿Ya está grabando? Sí, estamos grabando y streameando. Todo listo. Bien. Sí, no te preocupes, Juan, yo me quedo leyendo el chat y el Slack para que vos te concentres. Sí, eso, chiflenme porque yo no, de acá no veo. Dale, don't worry. Bueno, la clase de hoy, como dijo Jorge, va a ser sobre visualización de datos. Un tema que puede parecer trivial o muy genérico o poco importante o que de por sí ya todo el mundo sabe sobre esto, pero la realidad es que no es así, es un tema importantísimo, no solo en la ciencia de datos, ¿no? En general para casi cualquier profesión, no sé si casi cualquier profesión, pero bueno, para muchas profesiones. Pero en particular para la ciencia de datos es muy, muy importante y, y nada, mal usado puede llevar a conclusiones o interpretaciones absolutamente equivocadas o hasta opuestas. Así que es un tema al cual queríamos prestarle bastante atención. Tanto es así que, bueno, como dijo Jorge, la primera entrega del TP va a tener muchísimo de esto. Así que bueno, vamos un poco. Bueno, las técnicas de visualización son importantes para nuestro trabajo y para comunicarlo. A ver, nosotros vamos a tener que entender a los datos, entender cómo funcionan nuestros modelos, interpretar los resultados que nuestros modelos pueden arrojar y además tenemos que todo eso comunicárselo a una tercera persona. Una tercera persona que puede ser alguien del palo, otro científico de datos o la comunidad de ciencia de datos, que aún así hay que prestarle atención a cómo se comunica porque por más de ser de la comunidad o ser un colega, puede ser especialista en otra área y nosotros estamos investigando algo particular, nuevo, que no se conoce y por lo tanto tenemos que comunicar bien lo que hallamos o lo que encontramos o lo que querramos decir. Pero además esa otra persona puede ser un cliente, puede ser alguien ajeno a nuestro mundo de la computación y las matemáticas. En ese caso es muy importante hacernos entender. Y hacernos entender, hay una parte importante nuestra comunicativa y hay una parte de la visualización, de los gráficos que vayamos a usar. Por eso es que es una parte fundamental de las tareas de un científico de datos. Y particularmente también para entender los datos, ¿no? Porque a nosotros normalmente nos va a venir un bodoque de datos, un Excel lleno de celdas y de columnas y de filas, o un documento de texto gigante, o lo que sea. Y para nosotros empezar a entender nuestros datos, bueno, es como un nuevo mundo en el cual nos sumergimos, una forma muy práctica es a través de la visualización. Porque ¿qué hacen los gráficos? Resumen la data que nos interesa a nosotros, nos muestran patrones, nos muestran tal vez correlaciones, nos dan un pantallazo de lo que a nosotros nos puede llegar a interesar o lo que estamos buscando
o lo que queremos evaluar de nuestros resultados, etc. La cantidad y tipos de gráficos disponibles, la verdad que es gigante. O sea, uno tal vez está acostumbrado a los gráficos más clásicos, como puede ser, no sé, un gráfico de torta, un gráfico de barras, un gráfico de líneas. Pero la verdad es que hay mucho más que eso. E incluso esos gráficos pueden ser muchísimo más poderosos, pueden tener mucho más poder de expresión, de semántica, de capacidad de comunicar las cosas, si son bien usados, si se los explota adecuadamente. Por eso, en la segunda parte ahora de la teórica, Jan les va a hacer como un recorrido de los gráficos tal vez más populares, más útiles, pero sepan que son un montón los gráficos posibles. No se casen con ninguno, estén atentos y abiertos a nuevos gráficos, porque, por ejemplo, si ustedes van a leer trabajos para aprender, por ejemplo, en alguno de los portales de la comunidad de ciencia de datos, van a ver gráficos de todos los colores. Y inspírense en eso, porque, de nuevo, mucho de lo que logra un científico de datos está en cómo lo entiende y cómo lo comunica. Si vos tenés algo maravilloso entre las manos, pero no lo podés hacer compartirlo, o sea, como dice la película, ¿no? La felicidad no es tal si no es compartida. Bueno, los datos no son útiles si no son compartidos tampoco. Si no hay alguien que pueda reutilizar lo que vos hallaste o un cliente que pueda accionar algo útil para el negocio o para lo que sea en base a tus hallazgos no sirven de nada. Si te los quedás vos solos, no te sirven. Entonces, es importantísimo entenderlo y comunicarlo. Y saber qué gráfico usar para cada cosa. Porque, de nuevo, no cualquier gráfico se puede usar en cualquier momento y no cualquier gráfico es bueno para cualquier cosa, ¿sí? Hay que saber qué herramientas tenemos ahí en nuestra cajita de gráficos y saber para qué sirve cada una y qué potencial tiene cada una. Y bueno, también está esto de entender de forma eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Si a mí me tiran, por ejemplo, un Excel gigante, ¿no? Como esto, el de Reino Unido, que generó, no sé si vieron, generó un overflow, creo que de filas o de columnas, y por eso estaban subestimando la cantidad de muertos. Pero a lo que voy es un Excel gigante, ¿no? Que tiene miles de celdas y miles de filas. La verdad que ponerse a leer eso a mano es casi imposible, ¿no? Puede ser desde engorroso hasta literalmente imposible en términos de tiempo para un ser humano. Entonces, los gráficos vienen a resumirnos la información o a mostrárnosla de forma eficiente, que nosotros podamos leerla, ¿no? Tal vez ya solo ver cuántas columnas y cuántas filas tenemos puede ser un montón y eso tal vez se puede resumir. O no eso, o mostrarnos qué tendencia tienen nuestros datos, qué forma tienen, qué es lo que más se repite en nuestros datos, un montón de cosas que un gráfico nos la muestra simple y claramente, con imágenes, con cosas fáciles de digerir. Por eso es que decimos que sirven para entender de forma eficiente, para no tener que leer todo y simplemente con una linda imagen ya cazar al vuelo con qué estamos laburando. Bueno, y como les decía, comunicar de forma concisa y clara. O sea, nosotros tenemos que lograr que nuestro, por ejemplo, en el caso del cliente, que es tal vez el más paradigmático, tenemos que hacer que nos entienda y para eso hay que ser conciso y claro. O sea, vamos a tener que comunicarle algo a alguien que probablemente no entienda ni de computación ni de matemática. Entonces tenemos que ser súper específicos y súper claros y muchas veces no alcanza con decirles la conclusión, ¿no? Bueno, mira, nosotros detectamos que tal cosa. No, el cliente a veces quiere entender lo más posible. Y incluso eso es bueno para nosotros, porque cuanto más entienda el cliente, más seguro y más contento va a estar con los resultados. O en el otro caso, el caso de la comunidad científica, cuanto mejor nos entiendan, más van a reutilizar nuestro trabajo, más van a compartir lo que hicimos, más nos van a colaborar con nosotros en alguna otra cosa, etc. Bueno, y como ya dije, para encontrar patrones y relaciones entre nuestros datos. Una correlación, ¿se acuerdan como vimos en la clase pasada? Puede verse con un numerito, puede verse con gráficos.
y bueno, puede analizarse desde varios enfoques. Bueno, a esto de la visualización de datos también se le dice análisis descriptivo, ¿no? Porque justamente, ¿qué hacen los gráficos? Nos describen algún set de datos, ¿no? Y es la parte fundamental, porque apenas empezamos un nuevo proyecto de ciencia de datos, uno en el que nunca habíamos trabajado antes, lo primero que tenemos que hacer es intentar entender nuestros datos, y para eso necesitamos herramientas que nos los describan de forma amigable. Y ahí entran todas estas técnicas. Ahora vamos a ir viendo, no desesperen. Sirve también para visualizar la agregación de datos. ¿Qué sería agregación? Sería ver muchos datos a la vez, de forma tal vez uniéndolos, sumando dos campos distintos, multiplicándolos porque tienen algún sentido, agregándolos todos con un criterio y viéndolos en una sola imagen para resumirlos, para que me digan, bueno, a grandes rasgos qué hay acá. Y esos son como los pilares, ¿no? De por qué visualizar. Bueno, y como les dije, es una herramienta sumamente poderosa, pero también es una espada de doble filo. Mal utilizada, vamos a ver ejemplos también en los cuales, usando mal la visualización de datos, comunicamos cualquier cosa, desde lo contrario a lo que de verdad está pasando, desde algo que no se entiende en absoluto lo que queremos decir, o algunos casos de distorsión a propósito para que los datos digan lo que nosotros queremos. Ese es otro error garrafal de cualquier científico de datos, ¿no? El sesgo propio. Lo que nosotros queremos ver en los datos, lo que los datos queremos que nos digan para poder salir a decirle al mundo lo que nosotros ya pensábamos de antes. Nunca, es difícil, ¿no? Uno tiene su sesgo y es muy interesante, hay una teoría alrededor de eso, que es de una teoría bayesiana, pero uno tiene su sesgo en el cual tiene una precreencia de las cosas, ¿no? Entonces, cuando va a leer algo, ya tiene en la cabeza una idea de qué es lo que va a encontrar. Bueno, hay que usar la visualización de datos para luchar contra eso, ¿no? Y si bien guiarnos por nuestra intuición, no dejar que nos sesguen completamente y no escuchar a los datos o no verlos en este caso, y usar la visualización de datos para entender la realidad y no lo que nosotros queremos que la realidad sea. Bueno, de nuevo, cuando tenemos datos multidimensionales, es decir, que hay muchos features, muchas características, muchas columnas, se vuelve difícil, ¿no? de entender. ¿Vale? Cuando tenemos una sola columna, a ojo lo podemos ver, pero cuando ya tenemos un montón de columnas, se empieza a volver difícil entenderlos, y bueno, estas técnicas de visualización, las técnicas de análisis descriptivo nos permiten lidiar con esos problemas de multidimensionalidad en nuestros datos, poder hacerle frente dignamente y entenderlos de todas formas. Otra cosa importante, no son simplemente imágenes bonitas, aunque, aclaro, es importante que sean lindos, ¿no? Porque la información entra por los ojos, ¿no? Bueno, una parte tal vez por lo que uno pueda hablar a la vez que presenta la imagen o poner en texto, pero la realidad es que entra por los ojos. Entonces, si nuestros gráficos son lindos, mejor, ¿sí? Ahora vamos a ver casos de eso, pero no son solo eso, ¿no? Son algo lindo, pero a la vez útil y que persigue un objetivo de comunicar algo concreto. Acá hubiese estado divertido poner un, no sé, gráfico de torta que diga el 80% de la información entra por los ojos. Y ya tirar un chiste. Claro. Después lo agregamos, si tenés ese gráfico, vos pasar. Me invento uno cualquiera, dale. Bueno, otro punto importante de por qué es tan necesario esto de la visualización. Los matemáticos, los físicos y, bueno, tal vez quienes tienen mucha afinidad por la matemática, tal vez piensan que
utilizando simplemente análisis estadístico, es decir, mediciones, cuantificaciones de nuestros datos que nos dan un número concreto, a veces se piensa que con eso es suficiente, ¿no? Un dato estadístico que suele usarse mucho es el promedio, que se le dice la media también, ¿no? Que básicamente es, bueno, yo tengo una variable, quiero entender esa variable, me fijo el promedio y de ahí tengo un primer pantallazo. Y el segundo, que se suele utilizar junto con la media, se llama desvío estándar, que sería más o menos algo como, bueno, mi media es 5 y el desvío estándar es 3. Entonces quiere decir que 5 más menos 3 están la mayoría de mis datos, ¿sí? Esas son dos análisis, dos cuantificaciones estadísticas que se usan mucho para entender datos, ¿no? Que son útiles, ojo, no digo que no lo sean, pero muchas veces no son necesarias. Y un tercer dato que se usa, que ya lo vimos la clase pasada, es la correlación, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo muy paradigmático de nuevo de por qué es necesario visualizar. Vamos a ver un ejemplo en el cual nosotros tenemos dos variables para nuestros datos, las cuales queremos interpretarlas, ¿no? Saber qué dicen estas variables. Y lo que vamos a tener es la media de cada variable, es decir, el promedio de las dos, el desvío estándar de las dos y qué correlación hay entre ellas, ¿no? O sea, vamos a tener 5 mediciones. Y uno podría decir, bueno, como son dos variables, como es poquito, eso debería ser suficiente, ¿no? Para entender mis datos y para tener un buen pantallazo. Bueno, no necesariamente. Este es un ejemplo hecho por Alberto Cairo, en el cual muestra para dos variables x y distintos casos. Voy a poner el puntero. O sea, cada uno de estos son distintos casos para... Me estás jodiendo que el dinosaurio tiene la misma desvío estándar que un círculo. Exactamente. No solo el dinosaurio y el círculo, sino que estas líneas horizontales y estas líneas verticales también. O sea, todos estos datos que ven acá tienen para X la misma media, para Y la misma media, el mismo desvío estándar para las dos variables y la misma correlación. Todos estos gráficos que ven acá, fíjense lo distintos que son todos estos gráficos cuando todos tienen las mismas cuantificaciones estadísticas de media, desvío estándar y correlación. Y fíjense que son cosas absolutamente distintas. Desde una estrella, un dinosaurio, una cruz, una cosa que no sé qué es, y circulitos. Acá a lo que voy es lo importante que es visualizar los datos, además de tener nuestras métricas estadísticas. Acá les dejo, y vamos a verlo ahora un poquito, más para que ustedes después se bajen. Este es el artículo en el cual el Cairo, que es el creador de estos datasets, lo desarrolla. Y acá hay más para jugar. Esto es lo que les quería mostrar. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno, acá pueden ver cómo va pasando de un dataset a otro y cómo varían las métricas. Fíjense que en realidad varía, pero varían en centésimas. O sea, varían a partir, no, milésimas, perdón. Varían a partir del tercer dígito decimal. Lo demás se mantiene igual. O sea, hay una pequeña variación en los datos, pero a priori parecería no significativa, ¿no? Como, bueno, está bien, nadie mira el tercer dígito decimal. Sin embargo, esas pequeñas variaciones en estas clásicas métricas para interpretar nuestros datos terminan en estos datasets absolutamente diferentes entre sí. Después acá hay más de otros casos. Esto tal vez va a tener más sentido cuando Jean les explique qué es un boxplot. Pero bueno, a ver, intento explicarlo de todas formas. Este boxplot lo que hace es, en esta cajita, me muestra, bueno, la mayoría de los datos están acá y después hay algunos datos raros, atípicos, que están en este otro rango. Y acá lo que muestra es cómo distintas distribuciones, esto de acá serían cómo están distribuidos mis datos, tienen un mismo boxplot. Esto lo van a entender mejor cuando termine la clase, que después métanse y lo van a terminar de entender mejor, como les digo. Pero bueno, es la misma idea, ¿no?
Incluso gráficos a veces también se quedan cortos para describir nuestros datos. O sea, acá claramente las métricas se están quedando cortas, pero acá algunos gráficos se están quedando cortos, como es el caso de los boxplot, no así los violin plot. Estos ya los van a ver ahora en la segunda mitad de esta clase. Continuando con esto. Bueno, dentro del Machine Learning, ¿no? Que es algo que vamos a desarrollar mucho en esta materia. ¿Por qué quiero la visualización de datos? Además de para comunicármelo a mí mismo y a un tercero. Se usa mucho, bueno, para el análisis inicial de los datos, para examinar si los datos satisfacen los supuestos requeridos por el método. A medida que pasen las clases, vamos a ir viendo distintos modelos de Machine Learning que no es que necesariamente uno es mejor que el otro, ¿no? Tienen distintas características. Por ejemplo, hay algunos que tienen más problemas de varianza, otros que tienen más problemas de sesgo. Pero que, bueno, para cada problema, si se satisfacen ciertos supuestos, el modelo debería andar bastante bien. Dado algunos supuestos, podría andar tal modelo, dado otros, podría andar tal otro modelo. Entonces, este análisis descriptivo nos permite tener una primera idea, además de qué dicen nuestros datos, qué modelo podría llegar a usar después, ¿no? Qué modelo de Machine Learning podría entrenar sobre esos datos para predecir, por ejemplo, alguna variable que me interese. Bueno, también para observar, algo que vamos a desarrollar también más adelante, valores atípicos. Valores atípicos se conocen como outliers, y la visualización de datos nos sirve para saber si tenemos outliers o no en nuestros datos, cuántos tenemos, qué tan outliers son, etc. Qué tan outliers son sería qué tan atípicos son. En una visualización podríamos ver, che, bueno, mira, todos nuestros datos están en este rango, pero tenemos algunos locos que están allá lejos, en cualquier lado. Bueno, eso ya es importante porque es algo que vamos a tener que tratar a lo largo de la materia. A lo largo del proyecto de ciencia de datos. Uno no puede ignorar los outliers. Ya vamos a ver por qué, pero pueden tener consecuencias. Y es importante saber que están, y entonces, una vez que sabes que están, trabajarlos para tener modelos consistentes y rigurosos. Acuérdense, modelos es hipótesis, serían estas cosas, estos bichos que predicen que son inteligentes, ¿no? Y también sirve para evaluar el ajuste del modelo. Por ejemplo, yo voy a tener un modelo que me va a predecir millones de datos. Y yo voy a tener la realidad de esos datos, ¿no? Entonces, voy a chocar las predicciones contra la realidad y voy a analizar qué tan bueno es mi modelo. Bueno, una forma es con algunas métricas, que también las vamos a ver más adelante, pero también otra forma es con gráficos. Con gráficos uno puede ver qué tanto se aleja todas las predicciones de mi modelo de la realidad. Otra cosa importante, que también lo vamos a ver más adelante, es para el análisis de residuos. Residuos se le dice a la diferencia entre la realidad y lo predicho. Se usa mucho en regresiones. ¿Se acuerdan? Regresiones son donde la variable que voy a predecir es continua, tiene un rango muy amplio de valores. Entonces, ahí yo puedo empezar a pifiarle por distintos rangos. Bueno, a eso se le llama residuo. Y los gráficos, lo vamos a ver más adelante, sirven para analizar esos residuos y saber si mi modelo está entendiendo bien o está sesgado. Porque, por ejemplo, algo que pasa es si mis residuos tienen cierto patrón, me están diciendo que mi modelo está sesgado y se está equivocando siempre de igual manera. Y eso lo puedo ver rápidamente con una visualización de los datos y en una cuantificación, en una métrica, es más difícil de analizar eso. Bueno, ahora vayamos a ejemplos de gráficos mal usados, ¿sí? Lo que les dije al principio de un gráfico que quiere decir una cosa y dice cualquier otra, o de que yo quiero que digan algo, entonces los manipulo para que digan lo que yo quiero, o dicen todo lo contrario de lo que yo quiero, o etcétera, ¿no? Todos los problemas que puede traer usar mal los gráficos.
Todos estos casos los estuve recolectando este año, son la mayoría de coronavirus, y la verdad que fue muy fácil porque esto del coronavirus hizo que todo el mundo quiera hablar de esto, todo el mundo quiera comunicarlo, sobre todo los periodistas y los medios, y no necesariamente manejan herramientas gráficas, ¿no? de gráficos de datos. Entonces, hay errores de todos los colores, y es un problema esto, ¿no? Porque están queriendo comunicar algo sumamente importante para la sociedad, para el mundo, y comunicarlo mal, la verdad que no ayuda, ¿no? Genera confusión, genera que se entiendan mal las cosas, que no se crea en los análisis que se hacen, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver algunos ejemplos de eso. Acá lo que pueden ver es un gráfico de barras. Y, a ver, ¿notan algo raro en este gráfico de barras? ¿Alguno ve algo que no? ¿Que está mal? Escala, definitivamente. ¿Qué cosa? Escala. Exactamente. No puede ser que 258 sea tan alto como un tercio de 22.300. Exactamente. Leonardo por el chat dijo lo mismo, no hay escala. Exacto. Cuando uno hace un gráfico de barras, lo que quiere mostrar es la magnitud, ¿no? De mis mediciones, de lo que sea, de métricas, de variables, etcétera. Uno usa barras para mostrar magnitudes en relación a una escala determinada, que por cierto acá ni siquiera figura, pero de última que tenga sentido, ¿no? Que las barras respeten cada una misma escala. Acá pueden ver que efectivamente, o sea, 330 es casi lo mismo que 7000, y 7000 es casi lo mismo que 14000, no tiene ningún sentido esto. O sea, uno puede, si quiere, usar escala logarítmica, usar escala de lo que quiera, pero después hay que respetarla consistentemente, porque si no acá parecería que Argentina está muy parecido a Estados Unidos y a Brasil, y no, nada que ver, o sea, son magnitudes absolutamente distintas. Vamos a otro caso. Bueno, este fue un tweet muy divertido que dice: este gráfico indica el porcentaje de infectados nuevos de coronavirus cada día sobre el total de infectados en España. Y me muestran esto. ¿Ustedes esto les dice algo? No, de nuevo, ¿dónde están las referencias? Exactamente. O sea, acá ya directamente no se puede decir nada. O sea, ponele que por el texto yo puedo decir que, no sé, esto es el tiempo y este es el porcentaje, pero no tengo escalas. O sea, no tengo nada. O sea, esto podría ser de 0 a 100, que es una cosa, podría ser de 95 a 100, porque muchas veces lo que se hace sume las escalas para mostrar lo que uno quiere o porque lo importante está ahí. Pero al no tener ejes, al no saber acá qué dice cada eje, si estos son semanas, días, meses, qué sé yo, y qué hay acá, esto es simplemente un garabato en el aire, ¿no? Es como que yo agarro y dibujo una línea acá y es tan informativo como esto. Entonces, algo que tal vez, a ver, esto tal vez no fue a propósito, ¿no? Esta persona tal vez estuvo tanto trabajo, tanto laburo, estuvo con los datos que para él era obvio que era cada cosa. Pero si vos después se lo llevas a alguien que no estuvo con vos laburando y que no es experto, esto no dice nada. ¿Sí? Si uno no pone los ejes, qué es cada cosa y qué escalas hay, no dice absolutamente nada. Bueno, lo mismo acá, un poco menos grosero, pero pusieron, ¿no? Que es cada eje, acá dice días y acá supongo que es cantidad. Pero lo que podemos ver es que los días no respetan los mismos saltos, o sea, de acá a acá creo que hay 9 días, acá también, acá de repente hay 5, acá de nuevo hay 5 y acá hay 4, ¿no? Son pequeños, si se quiere, cambios, pero que eso puede cambiarte mucho la forma de la curva, o sea, puede tal vez de quedar algo exponencial, quedar algo un poco más, con menos inclinación, o al revés, con más. Y lo mismo pasa en este eje. Acá pasa de 0 a 5 y acá de repente a 20. Y acá sigue de a 15. O sea, este pequeño cambio ya te distorsiona. O sea, esta línea en realidad tiene otra forma, no es esta. Tal vez es parecida, tal vez es más tranquila, tal vez es peor, pero no es esta. O sea, estás mostrando un gráfico que no refleja los datos. Simplemente por una distorsión en la escala.
Bueno, este tal vez es un poco más difícil de entender porque tal vez uno no está tan familiarizado, pero bueno, esto se supone que es un diagrama de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Son teoría de conjuntos, ¿no? Donde uno tiene un circulito que es un concepto, ¿no? Que está en un clúster, que está todo lo que está ahí adentro porque comparten una misma semántica en algún sentido. Lo mismo con otro circulito, y bueno, y esos circulitos, lo que se intersecan, la intersección de esos circulitos es las cosas que tienen en común, ¿no? Y acá lo que podemos ver es que pusieron circulitos y tiraron conceptos, sí, al azar. Acá pusieron 2 países, acá otros 2 países, acá tiraron una fecha, acá metieron el sistema de salud y acá metieron un sentimiento. Y acá lo mismo, ¿no? Un sentimiento, un concepto así medio abstracto, otro 10 veces más abstracto y no sé qué otro sentimiento será esto. Y acá en el medio, por algún motivo, no sé cuál, la intersección te da respiradores o te da flexibilización y testeos. O sea, tal vez esta persona en lo que habló oralmente, no sé, dijo algo con sentido, pero este gráfico no tiene ningún sentido y está mal usado, porque uno cuando hace diagramas de Venn pone todo con una misma consistencia y semántica. Uno a veces quiere usarlos porque quedan lindos, quedan cancheros, pero usado tirando palabras al azar no respeta la lógica de estos gráficos. Después acá tenemos otro que no está necesariamente mal, tiene una escala acá medio rara, pero lo que a mí me molestó, me pareció mal de este gráfico, es feo. Es feo, o sea, tiene colores feos, está muy cargado, tiene montones de líneas acá adentro que no te suman nada, tiene colores muy chillones, muy fuertes, y hace que sea difícil de leer. O sea, la verdad que si me tirás esto, o me tirás el Excel entero o bruto, y para mí es más o menos lo mismo. Acá Pablo también comenta en el chat que está sobrecargado, dice. Exactamente. Está muy cargado. Está muy cargado. Una a veces tiene demasiadas cosas para decir, y bueno, tal vez tenés que usar más de un gráfico, o tal vez tenés que ser súper creativo para ponerlo todo en un gráfico, ¿no? Que se pueden las dos. Pero cuando querés decir, mostrar demasiadas cosas, te pasa esto que queda inentendible. Además de que, por lo menos para mi gusto, la elección de colores es horrible. Y estas líneas ahí por el medio no te suman nada más que ruido en la imagen. El único caso que a esto lo veo remotamente útil es que si fuese un gráfico más de consulta que para explicar, ¿no? Si querés explicar, obviamente acá se equivocaron de lleno. Acá si tuviese que consultar, bueno, el día tal, cuántos, ok, y más o menos, en vez de tener una tabla, mirar el gráfico, ok, podría llegar a andar, pero de vuelta, como vos decís, está sobrecargado, si yo le tengo que mostrar a alguien y explicar algo con esto, es un desastre. Sí, sí, incluso hay algunas cosas que no se leen, ¿no? Yo acá, esto está como un poco complicado de leer. Estas líneas tienen otro coso que también no se ven bien, estas que son punteadas en vez de llenas. Es feo y la verdad muy difícil de entender. Si uno le pone ganas y se queda un rato mirándolo y todo, tal vez se entiende, pero la verdad que no es la idea de un gráfico. La idea de un gráfico es que yo pueda entenderlo rápido y fácil. Si tengo que ponerme a mirar mucho, la verdad que para eso publico los datos brutos y chao. Y que no te quede duda de que acá no podés sacar ningún patrón, porque no se ve una goma. O sea, si el gráfico fuese exploratorio, tampoco sirve. Exacto. Bueno, otro caso de barras sin sentido. O sea, acá ponele que la barra más chiquita quiere decir que tiene una magnitud más grande, aún así no se respeta. No tienen sentido las barras entre sí. Este, de nuevo, no está mal, pero la verdad que acá hay como un... Es poco... Te ayuda muy poco que estén acá los labels de los años, ¿no? O sea, a ver, yo estoy viendo esto y quiero saber, ¿qué año es este? Y la verdad que venir a verlo acá, la verdad que es más fácil contar, ¿no? Que venir acá y saber, ¿es este verde? Encima hay 3 verdes o 4 verdes. O sea, tenés 25 verdes, anda a encontrar acá. Y además, absolutamente innecesario, ¿no? O sea, la verdad que son años consecutivos y la verdad que incluso como empieza en el 2000,
podés usar solo los últimos 2 dígitos, o ni siquiera, podés empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 19. Acá Leonardo defiende este gráfico y dice, esto sirve como test de visión. Claro, sí, sirve para saber si sos daltónico o no. Yo creo que sí, ¿no? Decime, seleccioname tal año. Y bueno, un daltónico le va a pifiar. Está bien, bueno, si ese era el objetivo de quien hizo el gráfico, está bien. Pero la verdad que sí, que quería comunicar tendencias a lo largo de la década de no sé qué es esto, la verdad que no es muy útil. Bueno, y algunos más, de nuevo, hay miles de millones, ya no podía poner todos, así que terminé poniendo. Acá lo que tenemos es otra vez un caso de sobrecarga, ¿no? Aparte de sobrecarga, absolutamente caótico, ¿no? Las líneas se pisan entre sí, mucho texto, o sea, la verdad que si tenés que poner mucho texto en el gráfico es que no se entiende lo que estás diciendo. O sea, este es como un indicio de que está mal, hay algo que estás pifiándole. Otro caso de barras mal usadas, estos son los más clásicos, les encantan estos. Y acá un caso de mezclar peras con manzanas. O sea, este es un ranking, creo, de casos, y tenemos Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Retiro, de repente. O sea, estamos mezclando provincias con barrios, que incluso no tiene sentido ni a nivel extensión ni a nivel población, porque Retiro no tiene la misma población que Buenos Aires, ni que Córdoba. O sea, no. Encima te abre, mira, en el 9 está Palermo. Somos una provincia. Claro. Encima te queda la duda, ¿de Buenos Aires contó o no lo de Retiro de Palermo? ¿Entendés? O sea, no se entiende nada. No. O sea, esto intuyo que habrá sido intencional, pero no lo sé. Pero bueno, nada, estás haciendo un ranking de cualquier cosa, ¿no? Y no tiene ningún sentido, estás comunicando mal. Porque, no sé, tal vez probablemente si juntases todo lo de Cava con Capital Federal estaría por acá arriba en vez de no aparecer. Bueno, hasta acá con la teoría de gráficos. Ahora John les va a explicar más detalladamente para qué sirve cada uno de los gráficos y cómo se los puede usar y entender. Voy a empezar a presentar. Bueno, perfecto. Para los siguientes gráficos que vamos a estar viendo, voy a usar 2 datasets. El primer dataset es el de la encuesta de sueldos que hizo CISARMI. Esta es una encuesta que se hace, creo, 3 veces por año, en donde a la gente de sistemas se le hace una encuesta de cuántos años de experiencia tiene, cuánto cobra, bruto y neto, de qué país es, la profesión que ocupa, cosas del ambiente laboral, digamos, hay un montón de preguntas. Ese va a ser el primer dataset. El segundo dataset va a ser, me bajé la lista de todos los Pokémon que hay en la digamos, hasta no sé hasta cuál generación, creo que son todas, que hay en la Pokédex, digamos, con todas sus estadísticas, el ataque, la defensa, defensa y ataque especial, velocidad, altura, peso, si eso no es legendario, etc. Y vamos a dividir los tipos de gráficos que vamos a ver en los de distribución continua, de distribución discreta, de relación, series de tiempo, y vamos a explorar algunos otros más. Entonces, como ejemplo de distribución continua, ahora vamos a desglosar esto más. Tenemos este gráfico que está acá, que lo que, digamos, muestra es en el eje X vamos a tener un soporte que es continuo, en este caso el salario. Lo que quiere decir que es continuo es que, bueno, justamente, digamos, están los reales. El salario puede ser, digamos, tiene la suficiente granularidad. Nadie va a poner un salario de 200.000,28, pero tiene la suficiente granularidad como para considerarse continuo, digamos. Y podemos ver, digamos, cómo se va distribuyendo. Y en el eje Y lo que vamos a tener es la cantidad o algo relacionado a la cantidad. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Y estos van a ser, por este lado van a ir los gráficos de distribución continua. Entonces, digamos, este es un mal ejemplo de uso de gráficos de distribución continua. Uno de los errores más comunes que
que uno comete cuando usa distintos tipos de gráfico es usarlo para soportes para los que no está supuesto a ser usado. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo un gráfico como el anterior, en donde el eje X es el mes, digamos. Y acá, digamos, el mes está representado por números del 1 al 12, y como que no se termina entendiendo dónde termina un mes y empieza el otro, o digamos, se ve ahí como que en el 3, por ejemplo, en el 3, ¿se ve mi mouse? Sí, perfecto. En el 3 se ve como que de la nada sigue un poco el 3 y después, o sea, no se entiende dónde empieza y termina cada mes, y eso es porque este gráfico no está pensado para representar este soporte que es discreto, digamos, ¿no? Bueno, esto que vimos antes se llama histograma. Bueno, de vuelta, digamos, tenemos la cantidad, el salario abajo, para este caso, para lo de la encuesta de CISARMI. Al histograma le nosotros podemos, digamos, tener distinta acá vemos que está como pixelado el histograma, entre comillas, es como, sí, o sea, como que no tiene tanta resolución, a uno le gustaría quizá verlo más suave, entonces uno puede, con lo que llamamos los bins del histograma, regular qué tanta resolución tiene. Los bins son la cantidad de barritas que vamos a tener durante todo el histograma. Por ejemplo, en este caso de 10 bins, si contamos, digamos, los espacios que tenemos, vamos a ver que tenemos 10. En 50 vamos a hacer que esa distribución entre más barritas. El tema es que si nosotros queremos algo muy, muy suave, cuando nosotros nos vayamos, pongamos muchas bins y nos pasemos de bins, entre comillas, lo que va a pasar es, por ejemplo, en este caso, o sea, una razón por la que puede pasar este tipo de cosas es que muchas bins, por ejemplo, en este caso, van a estar en valores que no tienen sentido que alguien ponga. Por ejemplo, los salarios que la gente van a poner van a ser 10.000, 20.000, 50.000, etcétera. Nadie va a poner 133.028, y todas las bins que tengan esos números que son menos probables porque no son redondos o porque son menos probables porque sí, van a terminar siendo más bajitas, y hay un montón, digamos, que van a terminar siendo muy altas, y vamos a tener como esta división, o sea, vamos a empezar a ver más barras extremas de la nada, y vamos a pensar que ahí hay un máximo o una cosa rara que en realidad capaz no es tal, digamos, nada más por cómo se dividió la barrita. Entonces, una solución digamos, a suavizar eso es lo que llamamos un density plot. Un density plot lo que intenta hacer es justamente agarra el histograma como lo teníamos y trata de dibujar sobre ella una distribución, trata de dibujar sobre ella algo más curvo, digamos, por decirlo de alguna forma. No importa qué, pero modela sobre eso algo curvo. En el eje Y vamos a tener, o sea, ya no vamos a tener más la cantidad, sino que vamos a tener algo que se llama densidad. Esta densidad, digamos, digamos, perdemos, digamos, toda interpretabilidad de las cantidades que teníamos, de las escalas que teníamos, y, digamos, básicamente esta densidad lo que va a significar es que si nosotros hacemos la integral de esto va a dar 1, una cosa, es eso, digamos, pero no, ¿por qué querríamos eso, no? O sea, es bastante, puede llegar a ser bastante confuso en un density plot ver eso. Entonces, la forma de... Chan, Sí. acá Pablo pregunta por el chat sobre tu gráfico de densidad, ¿no? ¿Es la densidad de probabilidad tomada sobre cómo se distribuyen los datos? Sí, o sea, si nos ponemos del lado de probabilidad, digamos, estamos fiteándolo a, creo que es una, bueno, no es una gaussiana, no sé a qué lo estamos fiteando. ¿Student o algo así? No, es que fíjate que tiene varias subidas. Yo sé que el kernel es gaussiano, pero no sé cómo hace para modelar las distintas subidas. Pero sí, es una distribución de probabilidad. Para los que hicieron prueba, va a modelar como si fuera una distribución de probabilidad y va a hacer que esos números sean tales que justamente eso integre a 1. Pero igual, digamos... no, para que se calmen todos, ¿viste? Y no se preocupen, no nos vamos a meter mucho en distintas distribuciones de probabilidad ni nada de eso. Y nos focalizamos en, bueno, esto es una herramienta que está y se usa para interpretar por ahí algo que en un gráfico de histograma no queda tan claro, la distribución. Gracias a este density plot, por ahí conseguimos algún insight de cómo se distribuyen los datos. Pero no hace falta saber mucho de qué distribución estamos usando. Sí. Bueno, cuestión... digamos, siempre es mejor no mostrar aquello que no nos sirve, digamos, porque ¿por qué vamos a mostrar información de más que nos ensucia
el gráfico, digamos, entonces lo que podemos hacer es deshacernos del eje Y y, bueno, decir que nuestra distribución es esta, digamos, presentarlo así. Pero el density plot tiene otro problema, y es que, digamos, nosotros le estamos dando estos números y le estamos pidiendo ajustámelo a alguna distribución. Y esa distribución, no, digamos, necesita con algunas condiciones de suavidad, digamos, trata de suavizar las cosas, porque no sabe dónde de repente cortar las cosas. Entonces, lo que vemos en este gráfico es que lo que alguien podría pensar es que alguien cobra 0 o tiene que pagar por su trabajo, digamos. Es como que hay valores negativos, ¿no? Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Claro, lo que pasa es que, digamos, de repente la distribución viene sin ningunos valores, digamos, y de repente, no sé, en 10.000 pesos, por decir algo, la moneda que sea, la gente empieza a cobrar plata y eso es muy brusco. Y entonces este suavizador lo que dice es, no, bueno, yo lo voy a suavizar como para que venga desde acá, porque no sabe que no tiene sentido que los valores, digamos, es una herramienta de graficación, no tiene idea que para esta variable, la semántica del salario, de la variable salario, no tiene sentido que tenga valores menores a 0. Entonces, algo que podemos hacer, ahí está lo que estaba diciendo. Algo que podemos hacer para parchear esto es hacer que el gráfico se muestre recién a partir de 0 o incluso más allá de 0, digamos, hacer que se muestre a partir de algún número que consideremos razonable. Pero bueno, digamos, estos son los problemas que nos introduce usar el density plot, que no hago la comparación, pero si volvemos atrás, digamos, con el histograma, si vemos, por ejemplo, el del medio o el último, ese problema no lo teníamos porque, digamos, el histograma arranca desde donde arrancan los valores, digamos. Tiene ahí el bin y arranca desde ahí. Entonces, bueno, esa sería como algunas de las contras de usar el density plot. Los pros es que, bueno, es más bonito, realmente es más lindo. Bueno, digamos, si este es suavizado, también puede introducir cosas que no estaban como las que vimos. Bueno, acá vemos otro ejemplo con el dataset de Pokémon, que es distribución de los puntos de ataque de los Pokémon en general. Bueno, ahora vamos a ver otra forma de graficar distribuciones continuas, pero antes de eso vamos a necesitar ver algunos números o estadísticos, como se suelen llamar, que son útiles, digamos. Ahora les voy a mostrar, digamos, no solo voy a dar la definición, sino les voy a mostrar con un ejemplo. La media, lo que llamamos media, es básicamente el promedio. La mediana es el valor que está en la mitad de la población. O sea, si yo tengo a toda una población distribuida de alguna forma, la mediana es tal que la mitad de la población me queda de este lado y la otra mitad de la población me queda de este otro lado. Es un número que parte que digamos, es una grieta en que parte a la población en dos, digamos. Sería como elegir el mejor pivote en el quicksort. Sería como elegir el mejor pivote en el quicksort, sí. Sí, me gustó, muy buena esa. El cuartil, los cuartiles vienen de cuartos, a veces se confunden con cuantiles, yo a veces me los confundo, pero bueno, los cuartiles vienen de cuartos y son los valores, son varios, que dividen a la población en segmentos de 25%. Por ejemplo, digamos, si tenemos es muy común ver, ahora vamos a ver un ejemplo, pero es muy común verlo en pirámides de ingresos, por ejemplo, que dividen a la población en primer cuartil, segundo cuartil, etcétera. Y rango intercuartílico es el rango entre el cuartil 1 y el cuartil 3. No sigo dando ejemplos porque están más adelante. Bueno, supongamos que tenemos esta población, como se suele usar con ingresos, lo voy a usar con ingresos, estas personas ganan estas cantidades de dinero, hay dos que ganan 50.000, 100.000, 120.000 y así van ganando estas distintas personitas, y vamos a ir viendo cuánto dan los distintos estadísticos estos que mencionamos. Entonces, bueno, la media es fácil. La media es el promedio, lo calculé, me dio eso, creo que está bien hecho el cálculo. La mediana, si lo calculamos, no importa cómo se calcula, lo hace Python, pero si calculamos la mediana nos da 125.000 y podemos ver que efectivamente deja a 4 personas de un lado y a 4 personas del otro lado. Después podemos ver el cuartil 1, que es 87.500, que digamos que justamente, como estas son 8 personas, deja a 2 personas de este lado y las otras 6 del otro lado. Si son impares, tiene una forma de desempatar, corta una persona al medio, seguro les está picando esa duda. En este caso, digamos, los hice para que sean 8, para que quede bien, pero después por ahí les puedo ejemplificar algún caso de eso. El cuartil 2 es el mismo que la mediana, porque si el cuartil 2 es responsable de separar al segundo, digamos, ¿cómo es?
al segundo 25% del tercer 25%, digamos, va a tener que ser necesariamente el que separa a la mitad de la población de la otra mitad de la población, digamos. ¿Me explico? ¿Podrías explicarlo de alguna Bueno, manera? no Porque creo que incluso yo me perdí, te voy a ser sincero. Bueno, ok. Los cuartiles separan porciones de 25% de la población. Acá las porciones de 25% son esta, ¿se ve el mouse? No. Parece que es el puntero. No, puntero. Sí. Excelente. Este es un 25% de la población. El segundo 25%... Dos de 50.000, ¿no? ¿Cómo? Tenemos a 2 de 50.000 del lado izquierdo, por así decirlo. Exactamente. Este es el primer 25% porque son 2 personas de 8. El segundo 25% son estas 2 personas de 8. El tercer 25% son estas 2 personas de 8 y el cuarto 25% son estas 2 personas, ¿no? Entonces, esa sería... Cuando decís cuartil 1 es justamente en el orden que estabas diciendo, ¿no? El cuartil 1 son el primero 25, el cuartil 2 es el segundo 25. Claro, sí, digamos, es el que limita, en realidad es el límite entre, es de dónde tengo que ir para limitar al primer 25 de este lado, al segundo 25 de este lado, digamos, siempre dejo a izquierda al 25% al que estoy haciendo referencia. Entonces, el primer cuartil deja a su izquierda al primer 25%. Ah, y el segundo cuartil tiene que dejar a la mitad a la izquierda. Tiene que dejar a la mitad a la izquierda porque deja a su izquierda al segundo, al otro 25% y por lo tanto, digamos, al anterior también. Digamos, que es como que avanza 2 bloques. Perfecto. Sí o sí tiene que partir a la población en 2. Así que es igual a la mediana. Después tenemos, para sorpresa de nadie, creo, el cuartil 3, que bueno, que es ese, 202.500. Acá está el 75% y acá el último 25%. Y bueno, no tiene sentido que haya otros cuartiles. A ver, ¿por qué? Preguntémosle a los chicos. ¿Por qué no tendría sentido tener un cuartil 4? ¿Se le puede responder por chat o por voz? Está genial. Leonardo dice porque son todos. Perfecto. Porque estás agarrando, en realidad, ¿qué número devolvería? El máximo. Claro, El máximo, tal cual, Sebas. Claro. Porque para eso agarramos el máximo, en vez de complicarnos diciendo, tengo el cuartil 4, no, máximo y listo. Claro, sí, exactamente. Perfecto, gracias, Sebas. Bien, entonces, viendo lo que tenemos esta población con esos cuartiles, entonces vamos a definir lo último de la última definición que di, que es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es todo lo que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es el 50% de la población, pero del centro, digamos, dejando a un 25 de un lado y a un 25 del otro. Digamos, siempre es el 50% que está en el medio, serían como los más mediocres de la población, el 50% más mediocre, dejando a los extremos. O los más cercanos de la media. Los más cercanos de la mediana, sí. El 50% más cercano a la mediana. Sí. Un ejemplo análogo a eso, a lo que decía Jan. Jan habló de que un caso muy común son los estratos sociales. En la encuesta Permanentes de Hogares, que es donde se mide la pobreza y todo eso que se hace cada 3 meses, se hace algo análogo a los cuartiles, que son los deciles. Es, en vez de dividir en cuartos a la sociedad, divide a 10%, y lo que hace es ordenar del que menos gana al que más gana, y ahí va dividiendo de a deciles. Y ahí, bueno, el decil más alto es la clase más alta, el decil más bajo es la clase más baja, pero bueno, tal vez lo escucharon. Es lo mismo que esto, es análogo, pero en vez de a 10%, en vez de a 25% como acá, de 10. Perfecto. Y se suele decir, tipo, sí, el decil 1, que es como el más pobre, gana el 1% de lo que gana el decil 10. Ese tipo de comparaciones son también muy comunes. Bueno, entonces ahora están listos para que les presente un boxplot. Un boxplot tiene todos estos elementos al mismo tiempo y digamos, la idea es que modele de esa forma ahora vamos a ver dónde están esos elementos, una distribución continua. Acá tenemos la distribución del salario mensual bruto, como teníamos antes, modulada en un boxplot, ¿no? Entonces, tenemos la mediana o el cuartil 2 en el medio, ahí esa rayita que vemos ahí. Después, en los bordes,
de esa franja verde, en este caso, tenemos al cuartil 1 y al cuartil 3, y eso, que está, digamos, que está todo coloreado, es el rango intercuartílico o el 50% de la población más común, digamos. Después hay otros dos valores que se enmarcan a los costados de esta cajita, que son un máximo y un mínimo, que no son realmente el mínimo de la población o el máximo de la población, sino que dependiendo qué librería haga estos gráficos, son, por ejemplo, a veces se usa el cuartil 3 más algún valor, por ejemplo, el rango intercuartílico por 1,5, no sé, se hacen cuentas raras. La cuestión es que el gráfico, de alguna forma, lo hacen de distintas formas, determina dónde poner estos bigotes, digamos, como para decir, bueno, de entre estos valores más o menos están los valores normales, los comunes, digamos. Decide alguna forma forma de definir eso, digamos. Y lo que está fuera de esos bigotes, que es lo que dice, bueno, esto es lo normal, digamos, lo que podemos aceptar ver, lo que no consideramos raro, está en lo que llama outliers, que es, digamos, dice, bueno, lo que está fuera de estos bigotes, por cada punto que hay de esos, dibujo una cruz, en este caso es un rombito, como para indicar que ahí hay un punto que es extraño al resto de la población. Esto es bastante, a mi parecer, es muy confuso, porque es muy rara, digamos, primero es rara la definición de estos máximos y mínimos. Yo busqué una y esa no era la de este caso, digamos, parece que esta librería no usa esa, entonces no pude terminar de encontrar cuál era la definición, y acordarse de eso todo el tiempo es raro, y presentar esto y que se te escape decir que estos son los outliers, cuando en realidad es algo arbitrario que calculó la librería que grafica, es bastante peligroso y es bastante común, es algo que yo veo bastante, que alguien haga este gráfico y diga, acá están los outliers, estos son los raros. Y por ahí no son tan raros, qué sé yo, alguien en sistemas que gana más de 200.000 pesos, no sé si es tan raro. Y hay bastantes equipos ahí. Acá Leonardo dice, es parecido como cuando rechazas una medida en una distribución normal, cuando está más allá de más o menos 2 veces del desvío estándar. Exactamente, sí. Digamos, hay nociones que tiene la gente de decir, bueno, rechazo si es más o menos 2 sigma, hay gente que dice más o menos 5 sigma, digamos, es como una cosa de ojo que en este caso determina la librería gráfica, sí. Es muy parecido, sí. Sí, no me sorprendería que el bigote sea algo también referido con la desviación estándar de esa necesaria. Sí, de hecho es algo, siempre usa el cuartil 3 y algún múltiplo de la desviación estándar. Que la desviación estándar es el rango intercuartílico, pero no quería entrar en tanto detalle. Pero bueno. Okay. La desviación estándar, sí, no es el rango intercuartílico, sí, no importa. A ver, para ponerlo en palabras lisas, si tenemos una varianza, o sea, si los datos varían mucho, ¿no? De valor, en magnitud, ¿no? Los bigotes de este boxplot van a ser más grandes, van a ser más anchos, ¿sí? Y si tenemos, imaginemos todos los puntos en un rango muy, muy chico, los bigotes van a estar muy pegados al gráfico, a la caja verde, ¿sí? Los bigotes responden a eso, a qué tan distribuido, qué tanta variación hay entre los valores. Y a mí me parece copado ver el tema de los outliers, porque si vemos que hay poquitos outliers, ¿sí? De afuera de los bigotes, podemos confiar mucho más en el boxplot, por así decirlo. Hay menos ruido, de alguna manera de interpretar lo que se diga ruido, ¿sí? Y en base a eso podemos decir, bueno, la media tiene más sentido usar la media, o este gráfico de boxplot lo puedo usar con más confianza. Si veo que tiene otra vez para la izquierda y para la derecha y tiene bastantes, por ahí tengo que hacer un laburito antes de presentar esto, ¿no? Porque me van a preguntar qué son todas esos outliers a la derecha o a la izquierda. Sí. Ahora, ustedes imaginen la complejidad de presentar esto a alguien de negocio, ¿no? Porque, o sea, yo le presento esto y ve cruces ahí y me pregunta qué son esos bigotes, y yo le digo, no, esos son los valores razonables y qué sé yo. En ese sentido, como para mostrarlo a alguien, puede ser bastante complicado si no sabe lo que es esto antes, digamos. Pero una de las principales razones por las que se suelen usar boxplots, yo casi siempre nunca los veo así solitos, sino que la principal razón en donde los veo es para comparar dos distribuciones distintas. Entonces, en este caso, estamos viendo los puntos de ataque de los Pokémon que son legendarios o que no son legendarios. Entonces,
vemos entonces en este caso que los no legendarios tienen muchos menores puntos de ataque que los legendarios, que hay un outlier, no sé qué legendario, este debe ser interesante, un legendario que tiene muy pocos puntos de ataque, y hay algunos legendarios, ¿cómo? Debe ser el huevito. Ah, qué huevito, ¿no? ¿Cómo? No, no me acuerdo los nombres. ¿Qué? Puede ser, no sé que haya algún huevito, no. No, el huevito con los triángulos en la cara. Bueno, no sé. También por ahí estoy inventando porque mi memoria es un desastre. Continúa, perdón. Y hay algunos. Hay un Pokémon en particular, no legendario, que sería outlier para este boxplot del lado de los legendarios incluso. Así que, digamos, bueno, suele ser bastante útil para hacer comparaciones. Y yendo un nivel más, hay algo que a mí particularmente me gustan mucho estos que siguen, pero hay gente que bueno, son muy cargados, es cierto, son los Violin Plot. Los Violin Plot, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, dibujan de forma simétrica una distribución, como vimos en el Distribution Plot, y en el medio, miren qué tierno, ponen ahí un mini box plot para que podamos ver cómo hubiera sido el boxplot, en donde el puntito blanco es la mediana, los bordecitos son el rango intercuartílico, tenemos los bigotes que llegan hasta donde llega la línea, no pone las X en los outliers, y también nos dibuja sobre eso digamos, la campanita, digamos, la distribución, como lo veríamos en un histograma, como lo veríamos más que nada en el distribution plot. También tenemos el problema de que suavizan las colas, digamos, suavizan los bordes, entonces tenemos gente que tiene, acá Pokémones que tienen puntos de ataque menores a 0, que en realidad no existen, y bueno, también... Yo creo que también uno podría interpretar, si comparando al anterior, que hay Pokémon legendarios, que hay más Pokémon legendarios de 0 a 50, y cuando en realidad hay menos con el Violin Plot, ¿no? Por esta cosa de la densidad que vos decís, que en la porción amarilla abajo, ¿no? La porción... Ah, sí, exactamente, sí. De hecho, hay un solo outlier ahí, y digamos, exclusivamente por ese outlier, extiende esto que hace como esto que parece una mantarraya, digamos, extiende ahí como una cola, nada más para suavizar en función de ese outlier la densidad. Acá, Leonel pregunta, ¿aporta algo el área del Violin Plot? El área del Violin Plot, o sea, si con el área te estás refiriendo a la integral bajo la curva de eso que vemos ahí, es tal cual el Distribution Plot tiene que dar 1, también es una densidad, digamos, lo que sí, digamos, en lugar de ser una densidad puesta así, está puesta así y está espejada. Pero, digamos, esa área es la misma que tendrías en un Distribution Plot, siendo la densidad, haciendo que todo eso integre 1. ¿Sí? Esa sería la idea, sí. Así que lo que hicimos acá es pegar un distribution plot encima, sobre el box plot, espejarlo, pusimos un mini box plot y hay bastantes cosas mezcladas. Un tema interesante, ¿no? Para tratar de cerrar lo que pregunta Lionel es, mientras más, digamos, amplitud tiene esa función de densidad, ¿sí? Que acá lo podemos reflejado en la media, que nos parecería intuitivo que la media tenga la mayoría de la función de densidad. Por ahí nos puede tocar un caso medio muy raro donde tenemos puntos muy externos, por ejemplo 0 y 1 millón, y en el medio no hay nada, y nos quedaría como sospecho que algo más raro que la media nos daría entre los dos puntos, y el Violin Plot ahí quedaría muy raro, ¿no? Nos quedaría con esta curva así bonita. Sí, igual guarda que es la mediana, por eso di la media. Porque perdón, la mediana. Ok, la mediana. Es algo que suele confundirse bastante. La media, pero perdón. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, esto sería como lo último en formas de demostrar distribuciones continuas. En realidad, bueno, por supuesto, siempre, digamos, gráficos, es como decía Juan, digamos, no se queden solo con lo que les vamos a mostrar. No solo están los que les vamos a mostrar, sino que ustedes pueden inventar el suyo si quieren, para mostrar, o sea, hay de todo. Pero bueno, esto sería para mostrar distribuciones continuas. De distribución discreta, acá podemos ver 2 ejemplos de los gráficos que suelen ser catalogados como parte de un todo. Digamos, acá tenemos una barrita. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos ajustes por inflación tuvieron en 2019 en la encuesta CISARMI? Hay gente que dice que no tuvo ninguno, 1, 2, 3 o más. Entonces, podemos
poner esos porcentajes como la proporción de una barrita. En este caso vemos que hay muy poca gente que tuvo más de 3, que hay mucha gente que tuvo, la mayoría de la gente tuvo 2, y podemos ver estas relaciones en función de la cantidad de espacio que se ocupa en esa barrita. Y lo mismo en lo que llamamos un pie plot, o gráfico de torta, creo que es. Sí. En donde lo que es el clásico pie plot que todos conocemos, digamos, vemos que la proporción es el radio de ese pie plot. ¿Te puedo hacer un comentario, Jan, sobre esto? Hay gente, yo me incluyo también, ¿no? Que medio le tiene un poquito de odio al gráfico de torta, ¿sí? Y de hecho, hay veces que como cuando uno trata de presentar esto y te dice, un gráfico de torta, no sabe nada, ¿sí? Medio que te tiran lechuga por la cabeza, porque tiene una pequeña dificultad a la hora de tratar de comparar magnitudes, ¿sí? Podemos ver, en este caso, que en el gráfico de torta es un poquito difícil tratar de comparar, por ejemplo, el 1 con el 3, ¿sí? Que no sabemos cuál es mayor o no. Es bastante complicado, ¿no? Acá, con el gráfico de torta, ¿alguien puede apostar que el 1 es más grande que el 3? O se tiene que agarrar una regla y ponerse a medir los ángulos. Perdón, un compás sería lo correcto, ¿no? Ya ni se usan herramientas. Entonces, hay mucha gente que lo critica el gráfico de torta por justamente eso, que es cuando tenemos magnitudes un poquito similares entre distintas cortes, se vuelve difícil de medir. Listo, ya te dejo. Me triggereaste con todo lo que dijiste. Perdón. Yo soy pro Python. Sí, acá sí. Juan pregunta, ya no te jode, pero quiero decir todas las preguntas así quedan grabadas en el video. Acá Juan pregunta, ¿no se puede agregar una leyenda con el porcentaje? Sí, digamos, se puede agregar en ambos casos una leyenda con el porcentaje, sí. Y ahí quedaría claro, digamos. La cuestión es que si nosotros quisiéramos, digamos, si lo que van a ver la persona que ve nuestro gráfico es el porcentaje, ¿para qué estamos haciendo un gráfico? Mejor mostrarles una tabla con los porcentajes y listo, digamos. La idea es que en el gráfico, más allá de que esté el porcentaje o no, que puede ser útil, en el gráfico se puedan ver esas relaciones. Si no se puede ver, mostrar los porcentajes y listo. Esa sería mi había un librito, que tengo una memoria muy, muy mala, así que soy un desastre, que tiraba la intuición de los gráficos, que es tratar de usar la menor cantidad de tinta para transmitir la información. Era una onda así, ¿no? Entonces, si tenés que usar un gráfico de... Acá Javi Mermet dice tufte. Sí, es el tufte. Bueno. ¿Ves? Yo gracias, Javi, yo ni idea. Pero la idea era, mientras menos tinta y mientras obviamente más claro está, y entre dos gráficos iguales, por así decirlo, elegí el que menos tinta tenga y que trate de mostrar la misma información. Entonces, en este caso, el gráfico de barra está medio raro porque si tenemos que agregar tinta, entre comillas tinta, para decir el porcentaje, estamos un poquito ya, uno se tendría que preguntar, ¿no hay otro gráfico que sea mejor para esto? En realidad lo que dice ese libro también es que cuando convenga usar tablas, digamos, cuando es mejor usar una tabla, siempre conviene usar una tabla antes que un gráfico, digamos, porque usarías un gráfico si te alcanza con una tabla. Pablo pregunta, o dicho de otra manera, ¿cuanto más simple el gráfico, mejor? Bueno, ok, digamos, un gráfico es una forma de comunicar, digamos. Digamos, si yo tengo un objetivo en el mensaje que quiero comunicar, digamos, de acuerdo a cuál sea mi objetivo, yo puedo ser o no ser exitoso de acuerdo a cuál sea mi objetivo. Si yo quiero que algo se vea simple, no quiero que se vea simple, por ahí lo quiero hacer ver que se vea complejo a propósito para impresionar más. Hay mucha gente que dice, se hizo una encuesta y un paper en donde a la gente le preguntan si tuvieran que presentar en un PowerPoint un pie plot o un gráfico de barras o lo que sea, si lo harían en 3D o en 2D, y todos dicen en 3D. Y después les preguntan, bueno, pero ¿cuál te parece más claro? Y todos dicen en 2D. Entonces, al parecer, el gráfico en 3D es mejor, entre comillas, para una presentación en PowerPoint porque queda mejor al parecer. Entonces, lo que es mejor me parece que depende mucho del contexto y de qué es lo que vos quieras comunicar. Lo que sí estoy seguro es que si vos querés, digamos, si vos querés comunicar algo que no te entienden, hiciste algo mal. Listo, tenemos 15 minutos, Jan. Sí, perdón. Hay mucho más, te prometo. Bueno, un ejemplo muy común de esto es usar un bar plot, en donde podemos tener en el eje Y la cantidad de
de encuestados y podemos poner, digamos, los distintos ajustes que tuvieron con los mismos colores que vimos antes, siempre, digamos, especificando todos los ejes, o podemos, si queremos, poner el porcentaje de encuestados con o sin los labels, no importa, esos textos que puse ahí pueden o no estar, cambiando el eje Y. Otra cosa que se puede hacer con los gráficos de barras es, por ejemplo, agarrar esta distribución discreta que teníamos de los ajustes por inflación, la cantidad de ajustes que tuvieron, y cortarla por otra variable discreta, por ejemplo, la profesión. Entonces, acá lo que vemos es los gráficos contrapuestos de estas barritas para los que son designer y los que son project manager. Y bueno, vemos que ahí, digamos que los designers hay muchos más que no tuvieron ajustes y los project managers hay muchos más que sí tuvieron ajustes, y podemos ver como este contraste, digamos. Otra forma de comparar o de mostrar distribuciones discretas es lo que llamamos un trimap. En un trimap tenemos, digamos, todo un rectángulo, y cada parte del rectángulo va siendo en proporción en área algún número que queramos mostrar. En este caso, esto es del presupuesto nacional. Por ejemplo, vemos que el 43% del área es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La deuda pública es otro cuadrado ahí bastante grande. Y lo que tienen de bueno estos gráficos es que generalmente se suelen hacer interactivos. Ahí abajo en ese link ustedes pueden verlo interactivo. Entonces, si yo hago clic en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, eso se amplía a un rectángulo más grande y ahora me muestra el mismo trimap, pero solo para ese ministerio. Es bastante cómodo para explorar proporciones y, en profundidad, digamos. Lo pueden explorar en ese link. Bueno, ¿verdad que puedo entrar? A ver. Entonces, yo entro acá al ministerio y ahora el 100%, bueno, no, justo este es un mal ejemplo. No quiero dar el Ministerio de Desarrollo Productivo, qué mala forma. No. Sí. La Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo? ¿Hace solo Zoom o no? No, pero parece que lo tienen mal cargado. Pero bueno, claro, si yo pongo Presidencia de la Nación, el 96,07% son entidades que dependen directamente de la Presidencia de la Nación. En lugar de mostrarme todas las divisiones, me pone ese choclo gigante y no me sirve. Pero bueno, acá podemos ver la Agencia Federal de Inteligencia, que es el... Qué porquería de gráfico esto. O sea, está buena la idea, pero creo que... A ver, alguno que sea mejor. Mira, a ver, Poder Ejecutivo. No, son todos iguales. O sea, es como que entras y te dice Poder Ejecutivo. Tipo, sí, no, es un desastre este. Pero bueno. Bueno, la idea está buena. La idea está muy buena. Pero sí, la cagaron ahí. No lo hicieron muy bien. Bueno, ahora el otro tipo de gráficos que podemos tener es para mostrar relaciones. Hay muchas formas de mostrar relaciones. Este no tiene un nombre particular, el que estoy mostrando acá. Es habían visto con Juan, correlaciones espurias. Bueno, eso es, digamos, una forma de comparar dos, en este caso, series de tiempo. Y, digamos, tiene algo que ver con comparar relaciones, porque estamos queriendo comparar dos cosas. No tiene un nombre particular, pero es como la carátula de lo que quería mostrar. Particularmente los gráficos que tienen nombres en la categoría de relación son, en primer lugar, los scatter plot, en donde lo que vamos a tener es en el eje Y y en el eje X dos variables que tengan que sean continuas o dichos de otra forma, que tengan la suficiente granularidad, o sea, la suficiente distinta cantidad de valores, como que esos puntos sean agradables de ver. Ahora vamos a ver un mal ejemplo de eso. Entonces, de esa manera, cada punto es un dato que tiene una cantidad de puntos de defensa, en este caso una cantidad de puntos de velocidad para los Pokémon, ¿no? Con los scatter plot hay lo que se puede hacer, que se suele hacer cuando se está explorando rápido, que es hacer los scatter plot cruzados entre todos los distintos tipos de variables que queramos. En este caso tenemos el peso del Pokémon, la defensa y el ataque, y algunos serán más interesantes que otros. Por supuesto, la defensa cruzada con la defensa no tiene sentido, entonces ahí vemos un histograma. Es una forma rápida de ver las relaciones que hay entre las variables. Vemos que algunas tienen una relación y otras no tanto, pero bueno. Otra manera de ver relaciones es haciendo esto que se llama un regression plot, que es básicamente lo mismo que el scatter, pero lo que hace es trazar una recta, hace con cuadrados mínimos la recta que mejor ajusta esos puntos y nos permite ver si hay algún tipo de relación de recta, digamos. En este caso, más o menos, digamos, no sé si
Me parece que es una nube bastante, pero alguna relacioncita de recta hay ahí. Pero bueno. Bueno, y acá tenemos con este mal ejemplo que les prometí. Sí, ¿podés ir un poquito al anterior? Sí. El área esa sombreada, por así decirlo, representa un poco la variabilidad en ese punto, ¿no? Entonces, si tenemos un área grande, es como que a la recta esa hay que tenerle menos confianza, y si el área es más chica, a la recta hay que tenerle un poco más de confianza. Claro, sí. Bueno, entonces, un mal ejemplo que les había prometido es este caso en donde yo, digamos, estoy haciendo un regression plot, pero podría ser un scatter plot, no importa, del salario neto en función de los años de experiencia. Lo que pasa acá es que los años de experiencia son una variable digamos, que es real y continua, digamos, a medida pasa el tiempo, cada vez tengo más decimales en mis años de experiencia, pero a vos cuando te preguntan por los años de experiencia, vos ponés que tenés 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, si la careteás un poco, empezás a poner 3,5, 4,5, ¿viste? Ahí vas. Redondeás para arriba si la careteás. Ah, bueno, pero digamos, redondeás para arriba, pero por ahí no un año, digamos, por ahí tenés 3 años, ponés 3,5, ¿viste? Vas rasguñando todo lo que podés de experiencia, pero bueno, digamos, no vas a poner 3.2378. Entonces, la variable que vemos acá en el eje X no tiene la suficiente granularidad como para darnos algo que nosotros consideremos agradable a la vista en este scatterplot. Es como confuso, digamos, no podemos ver bien los puntos porque están todos en una misma línea. 3 años y un mes son 4 años. Sí, claro, sí. Pero bueno, por ahí, no sé, 2 años, 2,9 años los pones como 3,5, no sé. Hay que tener, coincido, sí. También hay que tener una cosita, que esto es una encuesta, ¿no? Sí. Y como encuesta, justamente la gente, el input que se espera, también hay que tener esa conciencia, ¿no? De en qué tipo de situación este gráfico no sirve. En este caso que estamos en una encuesta, la gente responde 1, 2, 3, 4, ¿no? Obvio. Ahora, si tuviésemos un sistema que tuviese la fecha de entrada de cada una de las personas, ahí tendríamos otro tipo de distribución porque tendríamos, incluso podríamos calcularlo en días, ¿sí? Días desde el ingreso. Y entonces nos daría muchísima más resolución. Claro. Entonces, este gráfico en este contexto no sirve. Este mismo gráfico, midiendo lo mismo, pero mediante la entrada de un sistema que automatice y nos da esa resolución, tendría más sentido. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos hacer esta comparación, tendríamos que recurrir a lo que ya conocemos como los que usamos para comparar distribuciones continuas, en donde años de experiencia, en este caso, es discreto, y salario neto es la continua, y es como comparar los Pokémon legendarios y no legendarios, y los que estén en el medio los redondeamos para abajo, ¿sí? Porque ya imaginamos que ellos mismos se redondearon para arriba, y aparte no había tantos en el medio, y más o menos tenemos una idea de la comparación y vamos viendo que el techo del salario va creciendo a medida que aumentan los años de experiencia, cosa que esperamos que digamos que para nosotros tiene sentido. Digamos, y si yendo a un nivel más, digamos, y esto es otro gráfico que ya está bastante también cargado, como el violin plot, pero es como lo más cargado que tenemos de los gráficos con nombre, digamos, conocidos. Podríamos querer ver también los años de experiencia, el salario en función de los años de experiencia y de la profesión, digamos, para ver cómo va cambiando eso con la profesión, porque por ahí una profesión aumenta mucho los años y no aumenta el salario, y hay otra que aumenta enseguida, digamos, podemos llegar a estar interesados en eso. Para eso tenemos un heatmap. Un heatmap o mapa de calor lo que hace es tomar dos, a ver si acá lo, bueno, no, ok, lo que hace es tomar dos, en sus ejes X e Y, dos cosas discretas, en este caso los años de experiencia, que yo los pasé para no tener tantos baldecitos, los pasé a menos de un año, entre 1 y 3 años, entre 4 y 6 años y más de 6 años. Y del otro lado, otra discreta, que en este caso es la profesión, que elegí esas porque elegí esas, digamos. Y en cada uno de los rectángulos tengo algún agregado. O sea, yo agarro a todos los arquitectos de menos de un año y hago algo con eso que lo paso a un número como para ver lo que en este caso es el salario. En este caso lo que estoy haciendo es la mediana. Entonces, veo que la mediana para el arquitecto de menos de un año es de 20.000. Pero a medida va aumentando, va llegando a los 100.000, digamos, y ahí al costado veo la escala en colores del salario. Digamos, este es de lo más cargado que tenemos en comparación de distribución discreta. Bueno, otro tipo de
de gráficos que tenemos son los de series de tiempo. Entonces, bueno, el más conocido de todos es el line plot. Acá tenemos, por ejemplo, la popularidad del término cuarentena en función del tiempo. Vemos que cuando arrancó la cuarentena, antes nadie buscaba lo que era una cuarentena o noticias de la cuarentena, y después explotó. Digamos, y ahora digamos, lo que voy a explorar con este line plot es lo que podría llegar a ser no es un mal ejemplo, pero nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Acá lo que tenemos es, digamos, la mediana de los puntos de ataque por generación de Pokémon. Abajo tenemos la generación de Pokémon y, bueno, en la línea, la mediana, digamos. Y nosotros acá trazamos una recta en donde tenemos el punto para la generación 3.5, pero ahí la generación 3.5 no existe. Sin embargo, nuestro gráfico está comunicando que hay un valor para esa generación 3.5. Esto no necesariamente está mal, pero si nosotros vamos a estar dibujando una recta como continuo, es porque de alguna forma estamos interesados en mostrar alguna tendencia o que algo sube o baja, o nos interesa remarcar el paso del tiempo, digamos, porque es interesante en lo que queremos comunicar. Porque si no fuera interesante, digamos, cómo va progresando esto por generación, por ahí bueno, esto es esto, que digamos que a veces unir los puntos discretos puede o no puede tener sentido. Si nosotros no queremos comunicar continuidad en estos puntos, porque no queremos no queremos que se vean estos saltos, lo que podemos hacer es sencillamente hacer lo que conocemos como un lollipop plot. Un lollipop plot es también para series de tiempo, pero es para series de tiempo que son puramente discretas, en donde no queremos comunicar, digamos, como esa transición, como que no queremos dar la idea de un continuo, lo haya o no lo haya, digamos. Un mal ejemplo de uso de ambos sería agarrar el lollipop plot, lo he visto, o el line plot, y poner abajo, por ejemplo, no sé, promedio de la carrera según universidad y abajo la universidad. Ahí no tiene sentido usar un lollipop plot, porque digamos, si acá tengo la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés, por decir algo, la Universidad de San Andrés no viene después de la de Buenos Aires. Siempre en estos gráficos, como son de series de tiempo, el eje X nos da una noción de avance del tiempo. Y tiene que ser, y nuestra elección de variable para el eje X tiene que tener alguna idea de avance del tiempo. Voy a redecir lo que acaba de decir Jan, porque es crítico. Digamos, ese es el error crítico que hacen muchas personas. Y lo voy a decir de otra palabra a ver si todo el mundo entiende. Si usamos un line plot o un lollipop, el eje X tiene que tener una relación de orden, ¿sí? Puede o no estar continuo, eso es discutible, ¿viste? Podemos, en este caso, pero tiene que tener una relación de orden. El que esté a la izquierda tiene que ser menor al que está a la derecha, o si los hemos invertido también, ¿no? Pero tiene que haber una relación ordinal, de orden. Si no hay una relación ordinal, estamos haciendo cualquier cosa, ¿sí? Listo. Digamos, y que haya una relación ordinal es algo que es necesario para el lollipop plot. Digamos, este lollipop plot bien podría ser un bar plot. ¿Por qué no es un bar plot este lollipop plot? ¿No? Podríamos tener generación 1, mediana de puntos de ataque 70 y distintas barritas, pero podríamos hacer un bar plot, pero también podemos hacer un lollipop plot porque hay un orden en el eje X. Digamos, no a la inversa, digamos, si en el eje X no hay un orden, solo vamos a poder hacer un bar plot. Si hay un orden, vamos a poder hacer el lollipop o el bar plot si quisiéramos, dependiendo si nos interesa mostrar progresión de tiempo, digamos. Es como que estamos comunicando que hay una serie de tiempo. Estos son gráficos de serie de tiempo. No sé cómo explicarlo mejor, pero me parece que ya lo dije. Sí, creo que queda más claro con el line plot. En el line plot queda muy explícito que querés decir que hay una relación continua en el eje X. Por ahí el lollipop, tengo una disyuntiva para decirlo. El lollipop por ahí es como el hijo medio ahí entre el bar plot y el plot line, entonces podemos llegar a confundirlo, ok, pero que quede seguro que el line plot da una relación de orden en el eje X y da como tras una continuidad. Entonces da información incorrecta. Imaginemos que lo usamos para las universidades. Desastre. Estaríamos comunicando información incorrecta. Ok, ya se me ocurrió un ejemplo, digamos. Nosotros podemos hacer un bar plot con esto, pero, a ver, ¿hasta dónde? No podemos hacer un lollipop plot con esto, porque acá no tenemos
no tenemos orden en tiempo, digamos. Tenemos cantidad de ajustes por inflación. Tenemos una cantidad. Más allá de que sí hay un orden. ¿Bien? Me parece que así queda más claro. O sea, esto no puede ser una serie de tiempo y esto sí puede ser un bar plot. Bueno, igual ya dimos vueltas mucho por eso, digamos. Y bueno, hay otros plots ahí dando vueltas. Acá dejo un link a gráficos hechos en Python. Hay muchos más, hay distintas cosas para explorar. Hay gente que hace cosas raras como datos con arte con datos, no sé. Bueno, pero hay cada 404, así que no importa. Pero bueno. Ahí llevó el ejemplo del libro a la máxima potencia, una página en blanco, 0 tinta. Claro, sí. Igual, a ver, que quede claro que ya todos los gráficos que vimos deberían ser suficientes para encarar el TP y, de hecho, para encarar cualquier proyecto o análisis de cualquier set de datos o de cualquier proyecto. Todos estos gráficos tienen esta ventaja de que ya muchos de ellos, la mayoría de la gente los conoce. Si bien no entiende esto de lo de los nichos más específicos, ¿no? De, bueno, el eje continuo, el eje ordinal, las magnitudes, ¿sí? Todo eso lo tenemos que saber nosotros. La gente común, por así decirlo, la gente que no está especializada en el área, ya tiene una idea de esos gráficos y no hay que explicárselos. Entonces, ya corremos con una ventaja de un conocimiento previo y que disminuye la fricción a la hora de que queremos transmitir algo. Incluso nosotros mismos, cuando queremos entender algo, yo no voy a usar un gráfico que nunca usé. Primero voy a tratar de entender algo con los gráficos que ya conozco. Y luego, si sigo sin entender o alguien me sugiere un gráfico distinto, vamos por ese. Listo. Bueno, no tengo más para... ¿Alguna pregunta de la teórica? No puedo creer que estamos terminando en tiempo y forma. Esto no se ha dado nunca. La primera vez en el curso, chicos. Con respecto a uno había preguntado sobre la simplicidad de los gráficos, si es mejor uno más simple. Ahí creo que también aplica lo que vimos la clase pasada, navaja de Occam. O sea, si tenemos dos gráficos que explican más o menos lo mismo, mejor quedarse con el más simple. Es un principio, no es una regla fundamental. Hay que tener en cuenta qué es lo que se quiere comunicar, que se entienda, pero a grandes rasgos sí, o sea, cuanto más simple, mejor, porque cuanto más fácil lo entiende la otra persona, mejor. Ahora, que esa facilidad no implique estar escondiendo cosas o no contando todo, no contando una parte importante, etc. A mí hay algo que me gusta mucho, que me dijo una vez un profesor, no me acuerdo cuál, y es, un ingeniero tiene prohibidas las palabras siempre y nunca. Esa regla me gusta. Es como que no va a depender todo siempre del contexto en el que están, digamos. Acabas de estar siempre. Bueno, pará, vamos a hacer esto. Tomamos un break de 10 minutos, empezamos 19:41, ¿sí? Este segmento lo dejamos para preguntas, y si queda alguna pregunta copada, la volvemos a repetir cuando termine el break. Pero quiero que ahora todo el mundo, de forma serio, se vaya a hacer un café o vaya al baño o lo que sea. Y corto la grabación.